Hermanos, muy buenos días, el Señor los bendiga. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en esta maravillosa serie, Los Generales de Dios en la Historia. Entonces, siéntense bienvenidos en este día. Y hoy les vengo a hablar sobre George Whitefield. Vamos a leer aquí una partecita en el libro El Conflicto de los Siglos, la página, capítulo 15, página 289, hablando sobre George Whitefield. Se dice que 100 años más tarde, en tiempos de tinieblas espirituales, aparecieron Whitefield y John Wesley como predicadores de la luz de Dios. Bajo el régimen de la iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había llegado a un estado tal de decadencia que apenas podía distinguirse del paganismo. La religión natural era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda la teología. La aristocracia hacía escarnio de la piedad y se jactaba de estar por sobre lo que se llamaba todo fanatismo, en tanto que el pueblo bajo vivía en la ignorancia y el vicio, y la iglesia no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa de la verdad y la decadencia. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaba en su lugar los principios de los romanistas de confiar en las buenas obras para obtener salvación. Whitefield y Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios. Siempre, en todos los tiempos, han habido personas sinceras. Creo que en este tiempo también. Y deberíamos ser sinceros con Dios, deberíamos predicar su evangelio, deberíamos vivir su evangelio como lo hicieron estos reformadores. Buscaban la sinceridad del favor de Dios, que según se les había enseñado se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de ritos religiosos, ¿verdad? Eso fue lo que se enseñó. En cierta ocasión en que Carlos Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin, se le preguntó en qué fundaba su esperanza de la vida eterna. Su respuesta fue: he hecho cuanto he podido para servir a Dios, ¿verdad? He hecho cuanto he podido para servir a Dios. Pero como el amigo que le dirigiera la pregunta no parecía satisfecho con la contestación, Wesley pensó que no son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza, mi privaria de mis esfuerzos, no tengo otra cosa en que confiar. Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia, ocultaban la expiación y despojaban a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. Entonces, siempre encontramos que la esperanza de estos reformadores estaba puesta ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? A veces nosotros pensamos y creemos que nuestra confianza está puesta en los hombres, en el pastor, en el líder de la iglesia, ¿verdad? En mi propio conocimiento, en lo que de pronto yo he estudiado, y estamos tan errados que nuestra está puesta siempre ¿en quién? En Dios. Dice aquí otra parte: Whitefield y los Wesley habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de propia perdición, y para poder sobrellevar duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo se habían visto sometidos a una larga serie de escarnios, los que yo le decía cuando estábamos leyendo la biografía. Whitefield fue apedreado 2 veces y perseguido. Se habían visto sometidos a una larga serie de escarnios, burlas, persecución, tanto en la universidad como al entrar en el ministerio. Ellos y otros pocos que simpatizaban con ellos fueron llamados despectivamente metodistas por sus condiscípulos incrédulos, pero en la actualidad el apodo es considerado como honroso por una de las mayores denominaciones de Inglaterra y de América. Imagínense, mire quiénes son los metodistas. Es una iglesia establecida y es una iglesia grande. Como miembros de la iglesia de Inglaterra, estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger de lobos rapaces a estas ovejas. Wesley y Whitefield no habían pensado formar una denominación, pero organizó a los convertidos en los que llaman aquel entonces la Unión Metodista. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo, cuidarnos entre nosotros como pueblo. Cuántas enseñanzas, cuántas doctrinas fuera de contexto se están predicando hoy en día en nuestra iglesia.
Y deberíamos levantar esa bandera, esa antorcha de la verdad,